Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Les saluda su amiga Rosana Calderón. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje de la casa para continuar avanzando en el desarrollo de sus competencias. El día de hoy nos acompaña también nuestra amiga Silvia, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. La sesión de hoy comprenderá dos momentos. El primero relacionado al conocimiento de la experiencia de aprendizaje que desarrollaremos como proyecto, y el segundo momento lo que corresponde al área de ciencia y tecnología. Ahora les explicaremos en qué consiste nuestro proyecto integrador. El título es Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad. Será una experiencia muy interesante que abordaremos desde todas las áreas durante estas 2 semanas, desde el día de hoy 3 al 14 de agosto. ¿Qué les parece? Prestamos atención para conocer más sobre nuestro proyecto. Todas las personas somos diferentes. Tenemos diversas costumbres, formas diferentes de ver la vida. Sin embargo, esta diversidad muchas veces ocasiona discrepancias o conflictos en nuestra convivencia y sobre todo afecta emocionalmente a las personas. Ante esta situación, vemos la necesidad de reflexionar sobre cómo nos concebimos, el modo en que nos integramos en la sociedad y cómo la diversidad favorece o afecta nuestras emociones. Para ello, desde un rol de comunicadores, asumimos el reto de informarnos. ¿Cuáles son los aspectos que nos hacen únicos y que nos permiten actuar sin prejuicios ante los demás? ¿Y qué aspectos de la diversidad favorecen una buena relación? El producto de este proyecto será un artículo periodístico que exponga el punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permiten una relación con los demás. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son: explica cómo la diversidad cultural influye en la construcción de su identidad. Redacta de forma coherente, con claridad, precisión y originalidad, considerando el propósito comunicativo y haciendo uso de recursos argumentativos que brinden sentido al texto. Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características y cualidades de las personas, haciendo uso de las medidas de localización. Explica cómo es que el genoma humano contiene la dotación genética de la especie y cómo puede aprovecharse esta información, relacionando con la identidad y diversidad. Gracias, Silvia. Ahora, nuestros estimados estudiantes conocerán que desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones para continuar avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes desde la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En la primera sesión que desarrollaremos hoy, ustedes podrán sustentar cómo está organizado el conjunto de nuestro material genético, es decir,
el genoma, que nos hace únicos y diversos, y cómo este podría ser usado. En la segunda sesión de la próxima semana podrán fundamentar las implicancias éticas en el uso de la información genética de cada persona. El título de la sesión que desarrollaremos el día de hoy es Conocemos nuestro proyecto integrador. Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad y sustentamos cómo está organizado nuestro material genético que nos hace únicos y diversos. Esperamos que todos ustedes se involucren en esta aventura de aprender. Ahora te invito a asumir el reto. Para empezar, vamos a recordar cuál es el propósito del día de hoy. Sustentar que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma, relacionan con la identidad y diversidad. Ahora, presta atención a la siguiente situación. Rosa se separó de su familia cuando era muy pequeña. Al alcanzar la madurez, emprendió la búsqueda de sus padres, encontrándolos luego de varios años. Su abogado le recomendó que todos se sometieran a una prueba de ADN para saber, sin lugar a dudas, que pertenecen a la misma familia. El abogado señaló que este tipo de pruebas se basan en una característica del ADN, entendida mejor después del estudio del proyecto Genoma Humano. Nosotros vamos a brindar explicaciones científicas a Rosa para que tenga la confianza de hacerse la prueba. Y también vamos a explicarle cómo se confirma que pertenecen a la misma familia. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué le vamos a decir? Así es, Roxana. Para ayudar a Rosa, vamos a responder a preguntas que nos permitirán construir las explicaciones. ¿Cuál es la estructura del ADN? ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? ¿Qué es el genoma humano? Como mencionó Silvia, identificamos características del ADN. El ADN es el material hereditario de los seres humanos. La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular, denominado ADN nuclear. El ADN contiene el código para crear y mantener todo organismo. El código se lee según el orden o la secuencia de 4 bases químicas: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Las bases de ADN se agrupan en pares: adenina con timina y citosina con guanina, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base está unida a una molécula de azúcar y a una molécula de fosfato. En su conjunto, la base, el azúcar y el fosfato se denominan nucleótidos. Los nucleótidos se disponen en 2 largas cadenas que forman un espiral denominado una doble hélice. La estructura de la doble hélice es como una escalera, con los pares de bases que atraviesan el medio como travesaños, y las moléculas de azúcar y los fosfatos en los laterales. El orden en que se combinen las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, una después de la otra, es lo que codifica la información genética. La secuencia completa de estas sustancias químicas compone nuestro código genético
nuestro genoma y determinadas secuencias de estas dan lugar a los genes. Los genes son secciones pequeñas de la larga cadena de ADN. Son las unidades básicas, funcionales y físicas de la herencia genética. Cada persona tiene 2 copias de cada gen, uno de cada progenitor. La mayoría de los genes son iguales en todas las personas, pero una pequeña porción de ellos, menos del 1% del total, varía un poco de una persona a otra. Estas pequeñas diferencias determinan los rasgos únicos de cada persona. Ahora, escribe una lista de características del ADN que has identificado y que ayuden a dar explicaciones a María. También responde: ¿por qué considerarías importante brindarle información sobre los genes a María? A continuación, comprendemos qué es el Proyecto Genoma Humano. El Proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica, cuyo objetivo era secuenciar el ADN humano, conocer el orden en que se disponían los nucleótidos en nuestras cadenas de ADN, identificar y mapear todos los genes que existen en él y construir un diagrama descriptivo de cada cromosoma humano. Almacenar la información resultante en una base de datos y desarrollar herramientas eficientes para iniciar nuevas investigaciones biológicas. Algunos comparan este esfuerzo internacional con el viaje a la Luna. Interesante, Roxana. ¿Y qué es el genoma humano? El genoma de un organismo es el conjunto de toda su información genética. El genoma humano es la secuencia completa de ADN contenida en los 23 pares de cromosomas de las células humanas. Es el acervo genético de nuestra especie. Es como el libro de nuestra información hereditaria, la que configura nuestras características anatómicas y fisiológicas, y en las que también están contenidas algunas graves enfermedades. Ahora responde: para comprobar la paternidad, ¿será necesario estudiar el genoma entero? ¿Por qué? A continuación, analizamos resultados del proyecto Genoma Humano. Se ha concluido que el genoma humano contiene 3.000 millones de nucleótidos, 25.000 genes que codifican proteínas, que cada persona comparte un 99.99% del mapa genético con el resto de la humanidad y el 0,01% marca las diferencias entre unos y otros. Se sabe que tenemos pocos genes. Se ha encontrado que una buena parte de nuestro genoma es una región casi desierta o con muy pocos genes que codifiquen proteínas. Los genes que codifiquen proteínas ocupan solo del 2 al 5% del genoma. El 95% de secuencias no producen proteínas. Su función aún es desconocida. También se ha encontrado que el 35% del genoma contiene secuencias repetidas. También los resultados permiten determinar en qué lugares exactos de los 46 cromosomas humanos se encuentran los genes que almacenan información de los distintos caracteres anatómicos y fisiológicos. Además,
identificar genes que provoquen enfermedades hereditarias. Teniendo en cuenta la información, responde: ¿somos únicos o somos iguales? Explica tu respuesta. A manera de conclusión, te presentamos las siguientes ideas. El ADN es una molécula esencial para la vida, porque en su secuencia se almacena la información genética que se transmitirá de generación en generación y que determina las características de un individuo. Todos los seres vivos contienen un ADN similar, formado a partir de las mismas unidades, los nucleótidos. El código genético, mediante el cual se escriben las instrucciones celulares, es común a todos los organismos y está contenida en la secuencia de las bases que conforman el ADN: adenina, timina, citosina y guanina, que se combinan para originar los genes. El proyecto Genoma Humano busca identificar el orden de las bases químicas que componen a las cadenas del ADN y describir el orden de los genes y sus funciones. Las personas compartimos el 99,99% del mapa genético y las diferencias entre las personas son de 0,01%. ¡Qué bien! Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto con toda la información que se ha presentado y las ideas que has ido construyendo e información de tu texto de Ciencia y Tecnología del 4º año del Minedu, sustenta que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma. Relaciona con la identidad y diversidad. Imagina que está María para que expliques sus interrogantes. Así es, Silvia. Para ello, estimado estudiante, escribe un texto explicando cómo es que el genoma humano contiene la dotación genética de la especie. Esta explicación la realizarás teniendo en cuenta los siguientes criterios. Presenta de una manera organizada y coherente las ideas. El sustento que harás debe explicar claramente cómo el genoma humano constituye el descifrado del material genético de una especie. El sustento debe explicar cómo el genoma humano está organizado y puede ser aprovechado. Las siguientes preguntas te ayudarán a sustentar. Explica cómo está formado el ADN. Explica qué es el proyecto Genoma Humano. Y explica qué es el genoma humano. Tu producto, regístralo en tu portafolio. Para seguir fortaleciendo tu competencia, analiza la siguiente información. La raza humana es única, aunque en la vida cotidiana usamos la palabra raza, no existen razas humanas, solo una pequeña variabilidad genética. Teniendo en cuenta todo lo aprendido, sustenta con ideas científicas estas afirmaciones. Registra en tu portafolio. En la próxima sesión vamos a fundamentar la importancia de la confidencialidad de la información genética de cada persona.
Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo debe organizar en su portafolio el trabajo del día de hoy y realizar la tarea con autonomía y responsabilidad. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante sustenta que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma, relaciona con su identidad y diversidad. Para ello, identifica las características del ADN, comprende el objetivo del proyecto Genoma Humano y analiza los resultados. Reflexiona a partir de un caso que le ayudará a construir su respuesta. Finalmente, construye una explicación para dar respuesta al reto. Buen día, familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero compartirles una serie de guías y recursos para cuidarse y cuidar a sus familias, sobre todo en este periodo de aislamiento social, asegurando así el bienestar de todas y todos. Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de enfermedades y se ve afectado por nuestro cuerpo y nuestra mente. No solamente por lo que comemos, sino también por lo que sentimos, pensamos o hacemos. Es importante una convivencia armoniosa en la familia, que promueva una comunicación de respeto y relaciones saludables, que permitan una convivencia con una rutina organizada, donde todos podamos cooperar. Esta situación puede ser una gran oportunidad para que conozcan mejor a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, pueden jugar con ellos, conversar o escucharlos, y que este tiempo no sea interrumpido por el uso de celulares, televisión, etc. Pueden fortalecer los vínculos de familia, favoreciendo la autonomía para la supervivencia y el bien común. Este es un gran momento para darles mayores responsabilidades a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, ellos pueden hacer diversas tareas. Aprovechen que están en casa para que los puedan apoyar y monitorear. Y en aquellas tareas que no puedan hacer solos, pueden acompañarlos o incluso hacerlas juntos. Entre 2 y 3 años, pueden comer con la cuchara, guardar sus juguetes luego de usarlos, doblar algunas prendas de vestir, etc. Entre 4 y 6 años, pueden vestirse solos, ordenar su cama, peinarse, etc. A partir de los 7 años, pueden asearse, vestirse, preparar algunos platos sencillos como ensaladas de frutas y otros que no impliquen usar fuego. A los adolescentes se les puede dar rutinas preestablecidas acordadas previamente con ellos. Los temas que se desarrollarán en la sección de recursos son empatía, conciencia emocional y manejo de emociones, afrontamiento del estrés, manejo de conflictos en el hogar y orientaciones para garantizar la seguridad y protección de sus hijas e hijos, entre otros. Esta es una oportunidad para afrontar este desafío juntos y es responsabilidad de todas y todos como individuos, familias y partes de una comunidad el cuidarnos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.